La verdad es que estar con vosotros en este campamento durante este tiempo está siendo una experiencia súper bonita. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Disfrutando el tiempo de alabanza, disfrutando las canciones, disfrutando el cariño y disfrutando también el ver que muchos de vosotros, no solamente anoche fue como el clímax de eso, pero durante toda esta semana Dios ha estado trabajando para que podáis tomar decisiones y decisiones más que importantes. Entonces, claro, alguno de vosotros puede llegar y decir, bueno, Gonzalo, pues ya está, se acabó, ¿verdad? De hecho, podemos pensar lo mismo del libro de Jonás. Bueno, ya está, se acabó. Jonás llegó a Nínive, hubo un avivamiento, la gente se salvó y fin de la película, todo el mundo para casa, ¿no? De hecho, ayer estaba hablando con Esteban. Esteban, ¿dónde estás? ¿No está? Esteban de staff. ¿Dónde está? Ah, por ahí. Digo, a ver si se ha hecho pillar de este hombre. Tiene que estar aquí en la reunión. Y estaba hablando ayer con Esteban y me dice, es que yo nunca he entendido el capítulo 4 de Jonás, porque le pasaba como a mí, ¿no? Hasta que yo no estudié el libro no lo comprendí bien. Que el capítulo 4 de Jonás va a darnos algo más. Porque tú lees hasta el capítulo 3 y, como os digo, se acabó, ya está. Avivamiento, todo el mundo contento y para casa. Pero realmente la historia no acaba ahí. El capítulo 3 de Jonás es el clímax, como la parte álgida de la historia. Digamos, donde más eventos suceden, donde el llamado del profeta finalmente se culmina. Pero ahora Dios va a querer hacer algo. Dios va a querer hacer algo y además diferente. Y quiero que penséis conmigo por un momento. Y quiero que vengáis conmigo al libro de Jonás. Porque quiero que veáis el capítulo 3 de Jonás. Hay una curiosidad. En el capítulo 3, en el versículo 4, la profecía de Jonás es: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Verdad? ¿Lo leéis? ¿Cuánta profecía hay en este libro? Una frase. Tú dices, madre mía, un libro sobre un profeta, solamente hay una frase de profecía. Porque es un libro diferente. Tú vas al libro de Isaías, tú vas al libro de Ezequiel, tú vas al libro de Oseas, de Amós, y casi todo se centra sobre la profecía que Dios da a través de esa persona. Pero en el libro de Jonás es diferente. El libro de Jonás no se centra en la profecía, sino que se centra en el profeta. Quedaos con esto, por favor. El libro de Jonás no se centra en la profecía, sino que se centra en el profeta. Entonces, cuando nosotros avanzamos hacia el capítulo 4, el último capítulo de este libro, nosotros vamos a ver cómo Dios quiere terminar la historia con su siervo. Cómo Dios quiere tratar finalmente con su siervo y cómo eso va a ser un reto para nosotros. Así que yo te pregunto, ¿estás preparado para el final de la historia? ¿Estás preparado para el final de la historia? Sí. Muy bien, eso suena más como que ya estamos despiertos. Venid conmigo al versículo 1, Jonás capítulo 4, versículo 1, porque aquí vamos a ver una actitud de Jonás que no es muy bonita. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En otras versiones, en la Biblia de las Américas, la Biblia textual, dice que se desagradó en extremo, ¿vale? Que se disgustó en extremo. De hecho, el hebreo usa una palabra muy fuerte. Dice como que el profeta no solamente se enfadó, sino que se lo tomó a lo personal. Es como si Dios le hubiese hecho algo a él, ¿vale? Como si Dios le hubiese lanzado un ataque personal. Se enojó de tal manera que se enfureció de una manera increíble. ¿Y por qué se enfureció? ¿Recordáis? Jonás estaba huyendo, diciendo, yo no quiero predicarle a este pueblo, pero después vuelve y en el capítulo 3, ahí Jonás predica, la gente se arrepiente. ¿Y qué es lo que dice el versículo 10 del tercer capítulo? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Cuando esta gente se arrepintió, gracias a Dios que se arrepintieron, Dios detuvo su mano, Dios detuvo su juicio. Y el capítulo 4 empieza con un pero. Todo el mundo está contento, Nínive está contento, porque el avivamiento comenzó, porque ha habido arrepentimiento, porque ya no hay juicio.
Dios está contento porque Nínive se ha arrepentido. Ese era el objetivo de la profecía, que volviesen a Él. El único que no está contento es el profeta. Dice, vaya profeta. Se apesadumbró, se desagradó, se disgustó, se lo tomó como un ataque personal. Él no quería que los de Nínive fuesen salvos. Él no creía, por lo menos a nivel emocional, que los de Nínive merecían esa salvación. Y vosotros tenéis que aquí entender el contexto hebreo también. Jonás pensaba que él, que era del pueblo escogido, era más amado por Dios y que los demás no se lo merecían tanto. Aunque Dios quería salvar. Así que Jonás comete aquí un error. El primer error es que hasta cierto punto se cree que él es merecedor de su salvación y que los demás no. ¿Verdad? Tiene una actitud injustificada. Porque él cree primero que él hasta cierto punto se merece la salvación, pero los ninivitas no. Y a nosotros también nos pasa eso. Nosotros muchas veces nos creemos que como estamos en la iglesia, que estamos juntos, que estamos contentos, que Dios nos ama, y es cierto. Que Dios quiere tener misericordia a nosotros, y es cierto. Que Dios quiere tratar con nosotros, perdonar todos nuestros pecados, y es cierto. Pero nos olvidamos de que Dios no solamente quiere hacerlo con nosotros, sino también con los de afuera. ¿Verdad? Dios también quiere hacerlo con los de afuera. Y nosotros, chicos, no podemos caer en el error que cayó Jonás. No podemos caer en el error de pensar que nosotros somos especiales. Y los demás, que le zurzan, como decimos en Málaga. Eso no tiene sentido. Dios vino a salvar a todos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros, siendo salvos, no podemos atribuirnos un orgullo. No podemos decir, yo es que soy mejor que tú, porque yo soy salvo y tú no. No, lo único que tenemos que decir es, yo soy un pecador que ahora tiene la gracia y tú todavía no la tienes y la necesitas. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar y no caer en el error de Jonás. Pero lo segundo que revela es que Jonás todavía no había perdonado de corazón a los de Nínive. ¿Os acordáis lo que hablábamos en la primera predicación, donde Jonás está enfadado con los de Nínive? Los de Nínive eran crueles, eran gente que cometían actos brutales, eran gente que probablemente habían ido en contra del pueblo de Israel y quizá a lo mejor en contra de la gente alrededor de Jonás. Quizá los asirios habían hecho un daño personal a Jonás, no lo sabemos, pero es posible por lo cerca que estaba la ciudad de Jonás a Nínive. Así que Jonás revela aquí una falta de perdón total y absoluta. Dios se alegra. O sea, fijaos lo paradójico que es esto, ¿vale? Los ninivitas pecan contra Dios, Dios quiere perdonarlo. Pero el profeta que está ahí en medio, que ni pincha ni corta, es el que se enfada. ¿Veis que no tiene mucho sentido tampoco? Porque el corazón de Dios es perdonar. Y nosotros tenemos que entender que Dios está tratando con el corazón del profeta. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Y como Dios está tratando con el corazón del profeta, Dios quiere que el profeta entienda cómo Dios piensa, qué es lo que Dios desea, cuál es la voluntad de Dios para que él también la siga y él también se someta a eso. Entonces, parte del deseo de Dios era perdonar a esta gente. Pero Jonás no estuvo dispuesto. O por lo menos no en este versículo. Y nosotros podemos también caer en el mismo error, chicos. Gente que ha cometido actos muy feos. Gente que ha hecho cosas que realmente nos han afectado. Gente que nos ha hecho daño. Porque déjame que te diga. Nosotros somos pecadores y hacemos daño a los demás. Pero a veces también nos hacen daño a nosotros. Y muchas veces no estamos dispuestos a perdonar. Muchas veces no estamos dispuestos a permitir en nuestro corazón que esa persona tenga el mismo perdón de Dios que nosotros ahora cantamos y disfrutamos. Y eso no puede ser. La falta de perdón no honra a Dios. Y déjame que te diga algo. Conozco a gente muy cercana que por la falta de perdón y por la falta de restauración llevan años amargados. Llevan años diciendo, es que yo no sé cómo hacer, es que yo no sé cómo solucionar esta situación. Y les ha entrado tan dentro que tienen una raíz de amargura por la falta de perdón. Pero ese no es el corazón de Dios.
Ese no es el deseo de Dios para con nosotros. El deseo de Dios, fijaos lo que dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La idea es la siguiente: si Cristo a ti te perdonó y Cristo te ha perdonado, ¿verdad? Y muchos de vosotros incluso le pedisteis perdón a Jesús anoche. Señor, entra en mi vida, transforma mi corazón, perdona todos mis pecados. Y Cristo lo hace, porque Cristo es un Dios perdonador. Pero al mismo tiempo, Cristo quiere que ese mismo perdón que hemos recibido se lo extendamos a otros. Y digamos, de la misma manera que Cristo me perdonó, la infinitud de mis pecados, la gran maldad de todas mis miserias, Cristo quiere que también perdonemos a los demás. ¿Hay falta de perdón en tu corazón? Si hay falta de perdón en tu corazón, quizá ahora mismo se te viene a la cabeza una persona. Pregúntale al Señor: Señor, ¿estoy perdonando a esta persona? Señor, ¿tengo falta de perdón? ¿Por qué me cuesta? Y déjame que te diga, perdonar no es necesariamente fácil, pero es necesario. Por nosotros y por la gloria de Dios. Así que si alguno de vosotros no ha perdonado a una persona que tiene cercana o que tiene lejana, que le ha hecho algo alrededor, en algún momento de su vida, yo te pido por favor que tú perdones. Perdona. Perdona de manera completa, porque es necesario que lo hagamos, por ti y por la gloria del Señor. Y el versículo sigue, el pasaje sigue, versículos de 2 y 3. Porque ahora no solamente vemos la actitud de Jonás, que la vemos, sino que también vamos a ver el diálogo que tiene con Dios y cómo Jonás lo va a expresar. Dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Capítulo 1, ¿os acordáis? Cuando Jonás todavía estaba en Gat-Hefer, en su tierra natal. ¿No es esto lo que yo decía aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente. Fijaos cómo describe a Dios: clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Esto es una cosa muy fuerte. Lo que aquí Jonás le está diciendo es: Señor, está ocurriendo lo mismo que yo predije en el capítulo 1, que tú ibas a perdonar a esta gente. Por eso huí, por eso no te hice caso, por eso me fui y por eso simplemente me fui de tu presencia. ¿Sabes lo que está haciendo Jonás? Se está excusando. Le está diciendo: Señor, yo tenía razón en desobedecerte. Imagínate decirle eso a Dios. Señor, yo tenía razón en hacer lo contrario que tú me dijiste que hiciese. Y quiero enseñarte 3 palabras, ¿vale? Por si tienes ahí un lápiz, un boli o el móvil, lo que sea, porque esto va a ser importante para el pasaje. 3 palabras. La primera es ortodoxia. Apuntarla. Ortodoxia, que significa una buena doctrina o una sana doctrina. Y la ortodoxia tiene que ver con nuestra mente, con lo que nosotros entendemos, con cómo nosotros comprendemos la Escritura y las doctrinas fundamentales de la salvación en Cristo, en los pagos por los pecados, la resurrección y todo eso. Esa es la ortodoxia, ¿vale? Después hay otra palabra que es ortopraxis. Ortopraxis, con X. Y entonces la ortopraxis es la buena praxis, la buena práctica. Y tiene que ver con nuestras manos. Ya no tiene tanto que ver con nuestra mente, sino con nuestras manos. Que lo que hagamos sea bueno, que lo que hagamos sea lo que obedece a Dios, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice. ¿Vale? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Una buena mente y unas buenas acciones. Pero hay otra palabra que quiero enfatizar, que es la ortopatía. Ortopatía. Patos en griego es corazón. Así que si hablamos de la ortopatía, hablamos de un corazón adecuado, de un corazón que está alineado con los deseos de Dios y no con mis deseos. Y esto es lo que está ocurriendo, ese es el porqué del capítulo 4 de Jonás. Porque Dios sabe que Jonás tiene una buena ortodoxia. Jonás sabe lo que tiene que decir. Jonás sabe quién es Dios. ¿Habéis fijado la descripción de Dios que tiene? Tú eres clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Jonás sabe quién es Dios. El problema no está en su mente. Jonás sabe
Aunque no hizo lo correcto en el capítulo 1, pero después se arrepiente, hay un arrepentimiento parcial de su práctica y dice, Señor, ahora entiendo que tú me has rescatado para hacer esto. Y por lo menos obedece. Y Jonás vuelve a la ortopraxis, a la correcta práctica, lo que Dios le estaba mandando que hiciese. Pero Jonás todavía no había rendido su corazón a Dios, no había rendido sus deseos a Dios. La ortopatía. Un corazón adecuado, un corazón que está alineado con los deseos de Dios. Y Dios va a estar tratando en el capítulo 4 todo esto. El corazón de Jonás y volverlo a poner donde tiene que estar. Así que Jonás hace estas declaraciones y dice, tú eres clemente, es decir, tú tienes gracia, tú le das regalos a aquellos que no se lo merecen. Tú eres piadoso, es decir, tú tienes misericordia, tú evitas el juicio de los que sí se lo merecen. Tú eres tardo en enojarte, tú eres grande en misericordia y te arrepientes del mal. No es que Dios se arrepienta porque cambia de opinión, porque Dios es una veleta. Acabamos de escuchar la canción sobre la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? No es que Dios cambia, es que cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros en vez de estar en la esfera del juicio de Dios, nosotros nos ponemos en la esfera de la misericordia de Dios. Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos y por eso Dios actúa diferente cuando hay arrepentimiento. Es simplemente una expresión para entender qué es lo que Dios está diciendo. Y el versículo 3 dice, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Os acordáis de esto? ¿Qué le dijo Jonás a los marineros? Tirarme al mar, que me da igual. Echarme al mar. Si es que total, así encima os sacáis vosotros de la tormenta. Es decir, el mismo corazón que Jonás tenía en el capítulo 1, aunque ha habido un proceso de arrepentimiento de lo que estaba haciendo, pero no había un proceso de arrepentimiento en lo que él estaba deseando, en lo que él estaba queriendo. Y ahí es donde apunta Dios. Y Dios le dice, ¿haces bien tú en enojarte tanto? El Señor le dice, ¿pero tú qué haces, Jonás? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú por qué estás reaccionando de esta manera? Tú no deberías de hacerlo de esta manera. Y el Señor lo confronta y le dice, eso no está bien. Eso no está bien. Y Jonás se pone ahí como medio a discutir con Dios. ¿Has discutido tú alguna vez con Dios? Yo sí lo he hecho, desgraciadamente. Y os digo, siempre que me he puesto a discutir con el Señor, siempre he perdido. O sea, con Dios, si tú quieres ganar una discusión con Dios, buena suerte. Con Dios nunca se gana una discusión. Dios siempre se sale con la suya. Yo no sé cómo lo hace, pero es que Dios es súper inteligente, de verdad. En serio. Pensamos que Dios es omnisciente, ¿no? Y lo ponemos ahí en abstracto. No, el Señor es súper inteligente. Y tú le vas a dar un argumento y Él te va a dar la vuelta y te va a dar 7 de vuelta. El Señor es una máquina. Es el mejor orador del mundo, el mejor argumentador del universo. Así que cuando nos ponemos a discutir con Dios, nosotros solamente perdemos el tiempo. De verdad os lo digo. Por experiencia y por la palabra de Dios. Nosotros perdemos el tiempo. Así que Jonás aquí se pone a subir a un lugar. Fijaos versículo 5 lo que dice. El versículo 5 dice que Jonás salió de la ciudad, ¿verdad? Aquí Dios va a enseñarle una lección a Jonás. Entonces Jonás sale de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Vale? Este versículo es importante. Fijaos lo que dice. Salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el norte de la ciudad. Perdón, hacia el oriente de la ciudad. ¿Vale? Hacia el oriente, que es al este. Curiosamente, si tú ves el mapa de la antigua Nínive donde estaba, al oriente de la ciudad habían unos cuantos montes, una zona un poquito montañosa. Entonces, Jonás lo que hace es que se va a un monte a esperar. ¿Por qué? Porque todavía no habían pasado los 40 días de juicio. Es decir, ¿qué es lo que estaba haciendo Jonás? Jonás dijo, me voy al monte, voy a cogerme unas palomitas, a ver si de aquí a 40 días hay juicio y les cae un rayo a esta gente que se lo merece. Eso es lo que está haciendo Jonás. Está subiendo al monte para ver cómo Dios manda juicio. O por lo menos con la esperanza de que Dios se vuelva a arrepentir, vuelva a cambiar de acción y diga, venga, no los perdono, los juzgo. Jonás estaba con esa esperanza. Como si el carácter perdonador de Dios o el carácter de justicia de Dios fuese mayor que el perdonador de Dios. Así que él se hace allí una enramada, coge varios palos, hace como una mini casita
de madera, o por lo menos como un arco, ¿no?, que lo cubre de la sombra. Y entonces ahí Jonás se sienta a esperar. Imaginaos vosotros el calor que hace ahí al lado, en el desierto que estaba pegando con Nínive, y ponerte a esperar 40 días. Hay que tener ganas, ¿eh? De verdad que hay que tener ganas. Os lo digo para que vosotros penséis en la rebeldía del corazón que todavía está en Jonás. Jonás está todavía ahí diciendo, yo me voy a ir al monte y voy a esperar 40 días si hace falta, pasando calor, pasando miseria, pero yo a esta gente la quiero ver muerta. Lo estoy dramatizando porque realmente es así. Nosotros vemos el versículo 5 de Jonás, quizá no lo entendemos del tirón, pero el corazón detrás de lo que está diciendo es eso. Jonás quiere ver a esa gente destruida. Y lo que hace Dios ahora es bastante increíble. Una cosa que la gran mayoría de nosotros no entendemos a menos que no le dediquemos un tiempo de estudio. Pero Dios hace una cosa un poquito rara para nosotros. Dios nos enseña una lección. Dios le enseña una lección a Jonás. Dice el versículo 6, y Jehová Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es decir, Dios levanta a una planta que curiosamente, aquí dice que es una calabacera, pero desde Agustín de Hipona ya se está debatiendo a ver realmente qué planta era, y se cree que lo más probable es que fuese una planta de ricino, ¿vale? Una planta de ricino crece rápidamente en los climas cálidos, alcanza una altura de unos 3,5 metros, o sea que tiene una altura considerable, pero lo interesante es que la planta de ricino tiene hojas muy grandes, ¿vale? Tenía hojas muy grandes, entonces puede dar mucha sombra. Entonces, si Jonás estaba allí sufriendo el calor del sol, aunque tuviese una enramada ahí pequeñita, pero ahora lo que Dios hace es, le da una planta que lo cubra. Y entonces le da mucha sombra, lo libra del malestar, obviamente del calor, ¿vale? Aquí estamos hablando del calor, porque esto estamos hablando de clima desértico. Así que Jonás se alegra muchísimo. Fijaos en un detalle. En el versículo 3, le dice Jonás a Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Está en el pozo. Emocionalmente Jonás está destrozado. Y en el versículo 6 dice que Jonás se alegró grandemente. Señor, muchísimas gracias. Hay que ver qué bueno eres tú. Aleluya, te cantamos, Señor. Te bendigo y todo eso. ¿No os dais cuenta de que Jonás es una montaña rusa emocional? De que un día está abajo y otro día está arriba. Y este profeta, curiosamente, es un profeta emocional, que se deja llevar por las emociones. Y por eso Dios está tratando tanto con el corazón de Jonás, porque se está dejando llevar por todas esas emociones que no son legítimas. Y nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. Y no es que sea malo tener emociones, Dios tiene emociones. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, pero nuestras emociones tienen que estar guiadas por la palabra de Dios. Si nuestras emociones no están guiadas por la palabra de Dios, las emociones van y vienen, van y vienen. Por eso el compromiso que muchos de vosotros hicisteis ayer y se repitió en varias ocasiones, no hagáis un compromiso emocional. No hagáis un compromiso emocional. Porque eso es como la espuma. Crece muy rápido, pero después baja muchísimo. Hay que hacer una decisión personal. No es una emoción, es una convicción. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Jonás. Está tratando con el corazón de un profeta emocional. Si tú eres una persona emocional, déjame que te diga, eso te va a traer muchos problemas. No estoy diciendo una persona que muestre emociones. Estoy diciendo una persona que se deja llevar por sus emociones. De hecho, si tú eres una persona emocional, seguro que ya has tenido muchos problemas por eso, ¿verdad? Ya has tenido bronca, ya has tenido cabreos, ya has tenido un montón de peleas que tú dices, madre mía, ¿por qué me enfadé en ese momento si tampoco era tan grande? Pero tus emociones, como fluctúan tanto y van para arriba y van para abajo, no tienes control de ti mismo. Y Dios quiere tratar eso con el profeta, pero también quiere tratar eso contigo. No seas emocional. Sé emotivo.
Deja mostrar tus emociones, pero no seas emocional en el sentido de dejarte llevar por tus emociones, que tus emociones no te controlen. No sigas el mismo ejemplo de Jonás. Así que Dios hace crecer esta planta que le da un montón de sombra. A Jonás él se alegra, pero el versículo 7 dice que al venir el alba del día siguiente, es decir, ya cuando el sol estaba empezando a pegar, cuando el sol ya casi está salido del todo, en la madrugada, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Curiosamente, la planta esta de ricino, si tú dañas las raíces y tú dañas el tallo que está cercano a las raíces, toda la planta se seca rapidísimo. Es un patrón común en todas las plantas. Entonces se seca y se secó de manera muy rápida. Y el versículo 8 nos dice que aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jehová en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez Jonás. Otra vez estamos con lo mismo. Señor, mátame. Estoy fatal. Señor, estoy súper contento. No veas qué guay. Y ahora se le quita esta pequeña bendición y Jonás está otra vez. Ay, Señor, esta vida qué complicada es. Qué dura. Señor, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mátame, mátame. Y uno ve la reacción de Jonás y dice: ay, Señor, por favor. Ay, Señor, por favor. Vaya tío más emocionado. ¿Este tío era un profeta? ¿Este tío de verdad era un profeta de Dios, usado por Dios y todo eso? Pues mira, Dios usa a cualquiera. Porque lo importante no es el profeta. Lo importante es el Dios que envía al profeta. Pero Jonás está ahí en una situación, vaya, que no vea. De hecho, en los 4 versículos en los que Jonás habla 3 veces de la muerte, una de quitarse la vida y 2 veces la frase de: para mí es mejor la muerte que la vida. Así que la actitud de Jonás está clara. Él está enfadado. Él no está contento. Él quiere que todo esto acabe, que sea un mal sueño. Pero Dios no lo deja. Y Dios sigue. Versículo 9. Y aquí está la razón por la que Dios hace esto quizá tan extraño, de lo de la planta y el gusano y el viento recio. Dice Dios, entonces dijo Dios a Jonás, versículo 9, Dios razona con nosotros: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, mucho. Yo lo veía y digo: tío, este tiene que ser Andalucía, seguro, porque es más exagerado hasta la muerte, literalmente. Mucho me enojo, hasta la muerte. Estoy fatal. Señor, manda un rayo ya, que me parta, pum. Y dice el Señor: ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Es decir, de la planta esta que le dio. Dice: en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Para entender el capítulo 4 tenemos que entender por qué Dios planta esa planta y después la destruye rápido. Porque le quiere dar una lección a Jonás. Jonás, tú te has puesto contentísimo porque yo te he dado una planta que te ha dado sombra y así has podido estar fresquito en el clima desértico. Y después, cuando te la he quitado, has dicho: no, Señor, por favor, no me la quite. Mi sombrilla, déjamela. Porque si no me muero. Literal, ¿eh? Lo habéis visto en el pasaje, ¿eh? ¿Te imaginas irte a la playa y quitarle a uno la sombrilla? No, que me muero. Yo eso no lo entendería nunca, la verdad. Y Dios le dice: ¿cómo tienes tú este problema tan grande emocional por una planta que ni siquiera has trabajado en ella, que te duró un día, que te dio un poquito de sombra y ya? Es decir, fijaos lo que le está diciendo Dios: tú no invertiste nada de tu trabajo personal, nada de intencionalidad en esa planta. No la regaste, no la plantaste, no tuviste un proyecto personal para esa planta, decir: esta planta va a ser lo que me va a dar sombra. Tú no hiciste nada. Simplemente la planta apareció, la disfrutaste y después se fue. Y lo que Dios le está diciendo es: ¿cómo puede ser que tú te enfades más
por perder una planta que yo de alegrarme que esta gente no se pierda. Es decir, si tú te has enfadado muchísimo por una planta que no era tuya y que te duró un día, ¿cómo no me voy a enfadar yo? ¿Cómo no voy a estar yo triste si estas 120.000 personas de Nínive se mueren y son destruidas? Lo que Dios le está mostrando a Jonás es que el corazón de Dios se iba a entristecer de manera profunda si estas personas eran destruidas por su justicia. Por eso Dios envió a Jonás. Por eso Dios envió a Jonás, porque Dios no quería que estas personas pereciesen. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Chicos, la misericordia de Dios. Hay un argumento teológico malísimo, por favor no lo compréis porque es un desastre, que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia y de ira, pero que el Dios del Nuevo Testamento es todo gracia y misericordia. Y todos ahí súper contentos, Jesús que juega con los niños y todo eso. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? No, es que el Dios del Antiguo Testamento es... ¡buah! Que no veas. Esto es un libro del Antiguo Testamento. Y te está mostrando que el carácter de Dios es que es un Dios misericordioso, un Dios que tiene piedad, un Dios que quiere la salvación de la gente que se pierde. Es decir, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero déjame que te diga algo, porque también hay justicia en el Nuevo Testamento. ¿Habéis escuchado la frase que se esconderán de la ira del Cordero en Apocalipsis? Porque el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son dioses diferentes, son el mismo Dios. Lo que pasa es que la gente no lee el Antiguo Testamento. De verdad lo digo, si tú piensas eso, es que no te has leído el Antiguo Testamento y no has comprendido el carácter misericordioso de Dios. Porque Dios quiere la salvación de la gente. Y lo vimos ayer en Miqueas, Dios no se deleita en la justicia, sino que se deleita en la misericordia. Eso es lo que Dios desea. Dios quiere la salvación de las personas. Dios quiere que las personas vengan a Él, sean restauradas por Él, sean transformadas por Él y tengan una relación íntima con Él, empezando en esta tierra y terminando en la eternidad. Ese es el corazón de Dios. Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Dios de justicia que la va a aplicar cuando tiene que aplicarla. Pero incluso si puede enviar a un profeta para evitar el juicio, lo hará. Porque Dios quiere perdonar. Y ese es el corazón de Dios. Por eso esta predicación, lo veíais antes en pantalla, se llama Sumergidos en el corazón de Dios. Porque Dios está sumergiendo al profeta en su propio corazón para que entienda que Él tiene que amar a las personas de la misma manera que Dios las ama. Que Él tiene que ver a las personas de la misma manera que Él las ve. Que ellos tienen que desear. Que el profeta tiene que desear lo mismo que Dios desea. Mirad esa cruz. Eso es un símbolo súper bonito, muy bonito, de cómo Dios ha estado tocando vidas a lo largo de esta semana. Pero déjame que te diga algo. Esos lazos que representan una decisión, no son solo una decisión para decir, Señor, te obedezco, sino también, Señor, quiero pensar como tú. Quiero sentir como tú. Quiero que a mí me duelan las cosas que a ti te duelen. Y no es cierto que muchas veces en nuestras iglesias nos estamos peleando porque la música está más alta, la música está más baja, porque si la batería hace más ruido o hace menos ruido, por si no sé qué, por si un hermano levanta las manos hasta aquí o hasta aquí. Y nos estamos peleando por tonterías. Si tú no quieres levantar las manos, no las levantes. Si quieres, pues ya depende de la iglesia, que cada uno haga lo que quiera. Déjalo, da libertad, si es que no hay mucho problema. Pero nosotros no podemos crear divisiones y pelearnos por tonterías como esas mientras que hay un mundo que se pierde. Porque el corazón de Dios está latiendo por un mundo que se va a la ruina, por gente que se va al infierno, por personas que ya incluso están viviendo su infierno aquí en la tierra. Y lo veíamos ayer con la descripción de la generación Z, una generación ansiosa, deprimida, miedosa, apagada, insatisfecha. Chicos, no cometáis ese error. No estoy diciendo que las cosas secundarias no importen, importan.
Y si eres pastor o si eres líder de la iglesia, sabes que eso importa. Pero no nos dividamos sobre temas que no son importantes. O tan importantes como este. Enfoquémonos en las cosas que importan. ¿Qué es lo que importa para Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que la iglesia de Dios crezca. ¿Tú crees que Dios ama a la iglesia local? Dios ama muchísimo a la iglesia local. ¿Amas tú a tu iglesia local? ¿Estás comprometido con tu iglesia local? ¿Estás sirviendo en tu iglesia local? Hubo una vez un chico que estaba entrando al seminario y estábamos hablando un día y me dice, Gonzalo, no sé, estábamos hablando de la iglesia local y digo, tío, hay que luchar por la iglesia local, el Señor necesita tal. Y no sé por qué eso le impactó mucho, para mí era algo bastante normal, pero me dice, Gonzalo, es que tú amas mucho a la iglesia local. Y yo le dije, tío, no es que yo ame mucho a la iglesia local, es que Cristo murió por su iglesia. Y la iglesia universal se manifiesta en la iglesia local. Si yo quiero ser más como Cristo, yo debo desear lo mismo que Cristo desea. Debo tener las mismas pasiones que Cristo tiene. Mis emociones deben estar dirigidas hacia lo mismo que Dios dirige sus emociones. ¿Qué es lo que Dios quiere en este mundo? Lo que Dios quiere es que la gente sea salva. Por eso nosotros como cristianos debemos hacer un esfuerzo muy intencional en el evangelismo. Debemos hacer un esfuerzo muy intencional en que la gente conozca a Cristo. Muy intencional. Y tú puedes pensar, Señor, ¿hace cuánto tiempo que no le presento el evangelio a alguien que no es creyente? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien no creyente? ¿Estás deseando lo mismo que Dios desea o no? Pero no solamente debemos hacer énfasis en el evangelismo, debemos hacer énfasis en las misiones. Y me encantó la noche misionera, porque el énfasis es Dios quiere salvar a gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Eso es lo que Dios desea. Y nosotros debemos sumarnos a ese esfuerzo. Nosotros, chicos, nosotros debemos enviar misioneros. La gente del mundo dice, uy, es que el proselitismo está mal. Es que eso de hacer que la gente venga a tu religión, eso está fatal. No, nosotros no hacemos que la gente venga a nuestra religión. Nosotros presentamos a Cristo para que sean salvos del infierno. Eso es lo que nosotros hacemos. Y enviamos misioneros, y oramos por ellos, y los apoyamos también económicamente. Yo sé que en España no se habla del dinero. A mí no me da miedo hablar del dinero porque es que es una cosa diaria. Chicos, vuestro dinero, si habéis hecho un compromiso con Cristo, vuestro dinero no os pertenece. Le pertenece a Cristo. Vuestro tiempo no os pertenece, le pertenece a Cristo. Vuestra vida no os pertenece, vuestro matrimonio, vuestra futura familia, lo que sea que tengas, todo lo que tienes, le pertenece a Cristo. También tu dinero. Y nosotros como cristianos debemos estar deseosos. Porque hay muchos cristianos que dan así como, bueno, venga, porque hay que dar y ya se acabó. Pero nosotros deberíamos estar deseosos de decir, oye, ¿quién irá a la China? Que lo quiero apoyar. Yo a lo mejor no me voy todavía, pero lo quiero apoyar económicamente, quiero orar por él, quiero tener contacto, quiero cuidarlo a nivel misional, ver cómo está su familia, ver cómo va el campo. Unos bajan al pozo y otros sujetan la cuerda. Y si tú no eres de los que va, por lo menos sujeta la cuerda para que otros vayan. Y hay que apoyar en oración, en envío, en cuidado y en economía. Porque tú te crees que los misioneros comen del aire. Los misioneros van pegándole bocado al aire por ahí y dicen, qué bien, buena comida, estaba rico. Eso, los misioneros no hacen eso, no tiene ningún sentido. Los misioneros tienen las mismas necesidades que nosotros. Tienen que comer, tienen que beber, necesitan una cama, necesitan pagar la luz, necesitan pagar la electricidad, el agua, necesitan pagar muchísimas cosas. Y déjame que te diga algo. Hay un teólogo que tiene una frase muy graciosa, que dice, la última parte del cuerpo que se santifica en un cristiano es su bolsillo. ¿Es verdad o no es verdad? Anda que no nos cuesta a los españoles soltar la pasta, ¿eh? Estoy siendo muy directo porque tenemos que entenderlo. Nuestro dinero no es nuestro. Cuando a mí me llega la nómina cada mes, mi dinero no es mío.
Y yo tengo que orar y decirle, Señor, ¿cómo puedo glorificarte con esto que tengo? Quizás no es mucho. ¿Cómo puedo glorificarte? Pero eso viene no de una imposición artificial, sino que viene de comprender cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que el mundo sea salvo. Y si mi corazón está alineado con los deseos de Dios, yo voy a desear lo mismo que Dios desea, que es que el mundo sea salvo. Así que voy a invertir tiempo y dinero y esfuerzo y oración en todo lo que Dios me mande. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios anhela? Que la iglesia de Jesucristo crezca y se santifique. Cada vez más. ¿Ves tus problemas en tu iglesia? ¿Ves tus problemas en la persona alrededor tuya? Di, Señor, tú quieres transformar a esta persona. Yo me ofrezco para discipularla. O Señor, yo todavía no estoy creciendo. Te pido que me traigas a alguien que me discipule. O Señor, yo estoy viendo este problema en la alabanza, o estoy viendo este problema con los matrimonios, o estoy viendo este problema en mi grupo de jóvenes. En tu grupo de jóvenes seguro que hay problemas, ¿verdad? O hay cosas más que se pueden hacer para avanzar. Sirve ahí. Pero no porque yo ahora te lo estoy diciendo, sino porque entiendes que Dios quiere tratar con los jóvenes y quiere expandir el reino de Dios a través de los jóvenes. Esta es la conclusión del libro de Jonás. Que nosotros nos alineemos con el corazón de Dios. Pero hay una cosa curiosa. Todas las historias tienen una resolución final. Todas las historias. Pero Jonás no. Jonás tiene un final abrupto. La historia de Jonás termina, ¡plá!, así. Dios habla y no se sabe nada más. ¿Vosotros sabéis si el profeta se arrepintió? No lo dice. ¿Vosotros sabéis si el profeta simplemente se fue a casa y no se arrepintió? No lo dice. Pero lo interesante es que el escritor de Jonás tiene un propósito con esto. El escritor de Jonás se salta al final a propósito. Porque quiere provocar en nosotros que estamos leyendo el libro de Jonás, quiere provocar una respuesta. Y lo que el lector, lo que el escritor está diciendo es, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante el hecho de que Dios desea que el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante el hecho de que Dios no quiere que la gente sea destruida, sino que la gente sea salvada? Jóvenes, miradme a los ojos, por favor, porque me queda un minuto con vosotros. ¿Cuál va a ser vuestra respuesta? ¿Vais a alinear vuestro corazón con el corazón de Dios o no? Ojalá el Señor permita que todos nuestros deseos, que todos nuestros anhelos, que todas nuestras inclinaciones sea, Señor, que yo pueda desear lo que tú deseas, que mi corazón se parezca a tu corazón. ¿Os parece si oramos? Señor, muchísimas gracias porque tú eres Dios bueno, porque tú tienes misericordia. Señor, gracias por mostrarnos en el libro de Jonás que tú deseas salvar a la gente, que tú deseas tener misericordia de la gente, que tú quieres que el mundo sea salvo. Tú quieres que todas las personas escuchen de ti, que escuchen del Evangelio, que sean transformadas y que vengan a una relación personal contigo. Y Señor, yo te pido que en esta mañana todos los que estamos aquí presentes podamos entender lo que tú nos dices en tu palabra y podamos cuestionarnos si realmente nuestro corazón está alineado con tus deseos o no, si está alineado con tus prioridades o no. Te pido, Señor, que nos bendiga, que tu Espíritu Santo realmente nos convenza de pecado si es que hay pecado y nos ayude a caminar en el camino que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga, chicos.